Bienvenidos a todos al Gen Génesis Podcast, un lugar divertido donde la generación Z tiene voz. Yo soy su anfitriona, Valentina Ravaioli, y hoy estamos en el episodio número 3 con una gran invitada, Agostina Jiménez Kessler, que el día de hoy nos va a contar sobre su proyecto My Metal Design y también vamos a discutir un poco sobre el mundo de los emprendimientos. ¿Te gustaría presentarte a vos al público? Dale. Bueno, yo soy Agostina, como dijo Valen, tengo 19 años, actualmente estoy estudiando arquitectura en la UNR de Rosario. Así que, bueno, contanos específicamente qué es lo que vos producís. Bien, nosotros, podemos hacer 1000 cosas. Lo que más sale, digamos, son relojes, todo en chapa negra, pintados con aerosoles, con antioxidante, para que, por ejemplo, los cuadros que también hacemos pueden colocarse en exteriores. Y en interiores, entonces, básicamente lo que hacemos son cuadros y relojes, pero también podemos hacer desde pérgolas hasta paneles para decorar las escaleras. La verdad que es enorme el panorama que puedes tener en cuestiones de diseño y más en la página. Te pueden pedir cualquier cosa que vos lo diseñás y ya lo podés cortar, digamos. Sí, es buenísimo. Yo vi eso de como el pasante de escaleras, ese que hicieron. Podés ir dibujando algo con la tecnología de hoy, lo pasás a una computadora y de ahí vos decís, se hace realidad, digamos, porque el láser lo corta exactamente igual, entonces es tremendo. Sí, la verdad que quedó buenísimo. Ahora debe haber llevado bastante tiempo, me imagino, ¿no? Qué sé yo, cortar una pérgola no va a tardar lo mismo que cortar un reloj. El reloj lo cortás, no sé, ponele en 15 minutos, 20, y la pérgola lleva más de 40 minutos, una hora, depende la cantidad de dibujitos que tenga. Una vez nos dijeron que querían una que tenían todas hojitas, todas chiquititas. No, tardó una banda. Sí, diseñarlo también fue todo un tema. Y para el proceso de diseño, ¿cómo te inspirás o te piden? Mira, primero, generalmente si son trabajos personalizados, ahí sí tengo que preguntarle, digamos, a la persona más o menos que me guíe qué es lo que quiere, porque si no, a veces uno no sabe qué quiere el otro. Y si no, también mucho con internet, Pinterest es la gloria. Generalmente la gente a veces quiere algo que vio en internet y quiere eso y se encierra con eso y es como, bueno, pará, hay que modificarlo un poco porque no se puede hacer capaz que exactamente igual, tiene todo su sistema, digamos. Pero sí, básicamente eso, con internet, hoy en día es todo con internet. Sí, amamos Pinterest. Y bueno, después, pasando más con otro tema, contanos un poco sobre cómo es que empezó todo, cómo se te ocurrió, cómo surgió la idea, el proceso de ponerlo en práctica. Bueno, si bien empezamos, digamos, digo empezamos porque ahora mi novio está trabajando en el taller, entonces trabajamos juntos los dos. Empezamos en febrero del año pasado, pero yo ya tenía, digamos, en mente hacer algo para independizarme y tener mi propio ingreso ya estando en el colegio, pero por una cuestión de tiempos y que, por ejemplo, ahora con la facultad los horarios los elijo yo, entonces es más fácil. Un amigo de la familia, un amigo de mi mamá, tenía un taller de corte y plegado de chapa y siempre me decía, che, ¿no te gustaría tener una página, cortar, qué sé yo? Y yo como estaba en el colegio decía, no sé, me va a llevar mucho tiempo, no sé usar AutoCAD. Digo, no, va a ser un quilombo, entonces como que medio me frenaba. Y después en las vacaciones me puse a pensar y dije, sí, quiero tener plata propia, poder usarla para mis cosas. Y me lo propuso de vuelta y esta vez le dije que sí y al toque armé la página, todo. En septiembre mi novio empezó a trabajar ahí en el taller, entonces ahora es mucho más fácil porque yo le digo, necesito tal cosa y la comunicación es más rápida, entonces es mucho mejor. Y cuando apenas empezaste, en algún momento te planteaste por ahí el tema de tener como un lugar en el mercado, que alguien verdaderamente quiera consumir lo que vos estás produciendo. Y la verdad, al principio yo no sabía que esto iba a tener, digamos, tanta llegada a la gente, porque yo digo, bueno, no creo que yo siempre tirándome para abajo, digo, no, seguramente voy a vender uno por acá, por allá, pero no pensé que iba a tener tanta salida. Y bueno, en enero un local que venden cuadros estilo renacentista, se quería volver a algo más moderno y vender cosas más actuales para gente más joven.
y me preguntó si podía revender mis cuadros, y bueno, eso fue una oportunidad súper, súper grande para mí, entonces bueno, eh, es como que fue la primera vez que pude, digamos, exponer en una vidriera uno de mis cuadros, entonces fue como, ahora sí creo que pueda estar en el mercado. Me voy a focalizar más en que sea más independiente, de última en algún momento obviamente me encantaría tener, no sé, un local y poder tener más cosas ahí en stock y que la gente pueda ir a ver, que no sea todo por internet, digamos, pero bueno, eso más a futuro. Claro, sí, sí, el emprendimiento lo empezamos en febrero y ya en marzo fue como cerró todo y yo digo, ¿y ahora qué hago? Porque, o sea, ponele los aerosoles, yo los compro y después me di cuenta que llamaba y no tenían porque los proveedores no le traían por el tema de la pandemia y era como, necesito los aerosoles, ¿dónde los voy a conseguir? Y lo mismo pasaba con la chapa para el taller, o sea, se atrasaba todo, entonces yo tenía que decirle a la gente de tipo pedirle disculpas, pero se atrasaban todos los pedidos, así. Así que sí, eso al principio fue uno de los problemas más grandes. Y después yo había pensado que las ventas iban a caer, digamos, con la pandemia. Dije, no, ¿quién se va a poner a gastar en un cuadro con toda la inflación que hay y con la pandemia? Pero no, bastante bien, o sea, se mantuvieron bastante bien y hoy en día también, así que por suerte de ese lado no hubo problema. El problema más grande es el tema de los tiempos ahora. No, que no hayan quedado satisfechos con el producto no me pasó nunca por ahora, pero sí me ha pasado de tener, no sé, una clienta que quería exactamente lo que había visto en internet, entonces yo le decía, esto lo vamos a tener que hacer así, y ella me decía, no, pero a mí no me gusta así, yo lo quiero así como está, y era como, la tenía que convencer de alguna manera porque si no, no se iba a poder hacer. Ujú. Y después, bueno, también me pasó que una chica del sur, o sea, nosotros hacemos envíos alrededor de Rosario, todavía no, no expandimos mucho. Y medio como que todos los días me mandaba cuándo van a llegar al sur, cuándo van a llegar al sur, y es como, bueno, en algún momento vamos a llegar. Tenemos ganas de expandirnos por toda Argentina, pero bueno, con la pandemia no se puede. También, ¿qué otros tipos de desafíos enfrentas durante este emprendimiento? ¿Tuviste así como, por ejemplo, bloqueos de inspiración o de diseño? Sí, me ha pasado que, por ejemplo, en algunos diseños muy complicados que vos decís, ¿y esto cómo lo hago? Porque es todo pasarlo a computadora. Y bueno, uno de los desafíos más grandes que tuve fue tener que aprender a usar el AutoCAD de cero. Es más, yo estudiando arquitectura primero aprendí a hacer los diseños de, no sé, flores y cuadros antes de que hacer un plano de arquitectura. Entonces fue como, sí, un desafío muy grande que después, bueno, ahora para hacer las cosas de la carrera me resulta mucho más fácil. Pero eso fue uno de los desafíos y después, sí, con diseños muy complicados, era decir, y esto lo subo a la computadora, ¿cómo hago todos los detalles que tenían? Sí, sí. Eso fue una de las cosas más complicadas. Sí, 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 Claro. porque no, siento que no me quita tiempo, digamos, porque, o sea, si bien los horarios los manejo yo, qué sé yo, estoy haciendo algún plano en la computadora y a la vez puedo estar modificando un diseño porque es todo lo mismo, digamos, está todo en el mismo lugar, digamos. Entonces, sí, es mucho más fácil y está bueno porque, qué sé yo, en un futuro, cuando, no sé, ya me recibo de arquitecta, puedo decir, bueno, a esta casa le incorporo, no sé, un tabique divisorio con un diseño que haga yo, ¿entendés? Entonces, como Claro. dejar mi marca ahí, está. ¿Y cómo ves el tema de la competencia? Más que nada, se está promocionando bastante y hay mucho en lo que es cortes en madera fibrofácil, que no es lo mismo que la chapa porque, digamos, la chapa es más, dura más, digamos, el producto. Un producto de fibra fácil con humedad de la pared se te hincha y no queda igual. Pero sí, hay varios locales que venden también en chapa y sí, son empresas grandes que, bueno, todavía no llega a eso, pero bueno, sí, obviamente son competencias. Esa fue una chica de General Lagos, no era de Rosario, ya era de las afueras, eh, y ella quería un trabajo personalizado para regalarle al marido por su aniversario. Entonces teníamos que entregarlo en una fecha específica. Y bueno, el diseño era bastante complejo porque el que ella quería tenía que estar personalizado y encima tenía un montón de detalles súper chiquitos que se tenían que unir todos y quedar bien.
y encima teníamos que hacerlo, digamos, en una chapa que sea, porque hay diferentes grosores de chapa, entonces dependiendo del diseño vas a elegir uno u otro. Y había que elegir digamos, el diseño exacto para que quede bien y que no, o sea, no se doble. Obviamente siempre son frágiles y hay que tener un cuidado tremendo, más que nada cuando tiene mucho detalle, pero yo estaba emocionada porque era el primer cliente, digamos, fuera de mi círculo y, y nada, ¿no? Ella quedó re contenta, el marido también, entonces fue buenísimo, o sea, fue un trabajo bastante bien logrado. Así que sí, sí, fue una experiencia buena. Lo que más nos preocupaba en ese momento era el tema de llegar con el tiempo, porque en ese momento yo todavía no manejaba el AutoCAD. Entonces teníamos que esperar a que el chico que diseñaba en el taller me lo termine. Y obviamente él estaba con otro tipo de trabajo, entonces como que tenía que tratar de acomodarse también con el tiempo. Y yo estaba como, por favor, haceme el diseño que lo tengo que entregar, no sé, en 3 días y lo tengo que pintar. Y pintarlo también tiene que estar 24 horas secándose para que quede bien. Y era como, por favor, lo necesito ahora. Y sí, sí, por eso aprender a usar el AutoCAD fue como una salvación, porque ahora yo directamente lo diseño, lo mando y Mm. es más fácil. Y para alguien, por ejemplo, como yo, que no tiene conocimiento para usar ese tipo de programas, es muy difícil, por ejemplo, aprender a usarlo. No, 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 no. Lo que es AutoCAD, a ver, vos apenas entrás, decís, ¿para qué sirve todo esto? Pero primero que en Internet y YouTube tenés una banda de tutoriales y después vos misma te vas dando cuenta, digamos, para qué hacer cada cosa y ya le agarras la mano muy fácil, sí, sí. Ujú. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo. Ahora vamos a pasar a mi sección favorita de este podcast, que yo la llamo el mito desmentido. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre un determinado estereotipo o alguna concepción, alguna pregunta que los oyentes tienen sobre este tópico en particular. El día de hoy tenemos varias, yo seleccioné las que más se repetían. La primera dice, ¿cómo notan los emprendedores una necesidad? Y más que nada por una cuestión de, por ejemplo, que en Instagram aparecían un montón de publicidades de distintos tipos de diseños de cuadros, no solamente de chapa, me aparecían también en madera fibroфácil, no sé, dibujos, y yo digo, bueno, hoy en día lo que es arte y lo que es diseño está bastante publicitado, entonces dije, bueno, puedo ir por acá, tiene bastante salida, y bueno, sí, más que nada por lo que pone la gente, digamos, en sus redes. Siempre ves, no sé, en una foto en el fondo, alguien con un cuadro y decís, bueno, la gente lo compra. Entonces, sí, sí, te das cuenta. Aparte, como decías vos al principio, también lo que me re gusta de tu emprendimiento es que también es algo que se puede, o sea, puedes hacer cosas que tienen utilidad también, aparte de ser decorativas. Podemos hacer portaservilletas, con el diseño que vos quieras, puedes hacer souvenirs para regalar. Bueno, las planchetas, que son para cocinar, esas sí tienen la mayor utilidad de todo, o sea, ese se lleva el premio mayor. Relacionado a las redes sociales que vos mencionabas antes, mucha gente preguntó sobre qué tipo, por así decirlo, de estrategias de marketing usás, o sea, cómo se maneja todo el tema de las redes sociales, de difundir el emprendimiento, porque yo creo que esa es una de las partes por ahí más difíciles, ¿no? Hacerlo conocido. Lo de hacerlo conocido es básicamente decirle a tus amigos más cercanos que lo pongan también en sus perfiles, que te ayuden a compartirlo, porque uno mismo también siempre necesita la ayuda de otro, no es que vos solo podés hacerlo crecer. Eh, y después, estrategia de marketing. Yo trato siempre de poner frases así motivadoras o inspiradoras o que le lleguen a la persona. O decirle a la gente como que eso le hace falta en su lugar para darle más armonía o para, no sé, relajarse. Llegarle a la persona con una frase que vos decís, que diga, necesito esto, lo quiero comprar. Bueno, después, para terminar, tips, consejos fundamentales que tiene que saber un emprendedor para empezar desde cero. Bueno, principalmente el cliente siempre tiene la razón, esa es, digamos, el eslogan de los emprendedores, porque no le puedes discutir y pelearle a un cliente porque lo perdés, digamos. O sea, y ya va a estar mirando mal tu negocio porque lo trataste mal. Entonces, siempre tratarlos bien y tratar de, no sé, si vos no estás de acuerdo con lo que te está diciendo, tratar de convencerlo y llevarlo por un lado, pero de la manera más pacífica posible y no peleando.
confiar en uno mismo, básicamente, porque si vos no confías en lo que estás haciendo, no vas a llegar a ningún lado, vos tenés que confiar en que lo que estás haciendo está bueno y a la gente le va a gustar. Y nada, siempre estar en constante, digamos, buscando todo el tiempo qué es lo que le gusta a la gente, para no perder ese sentido de, digamos, de saber qué poner y no quedarse atrás en el tiempo, digamos. Siempre estar actualizando la página y moviendo mucho las redes para que la gente vea también, eh, digamos, lo que hace uno. Ujú. Buenísimo, perfecto. Sí. Bueno, ahora si querés, este es el momento para decirle a la gente sobre dónde pueden encontrar tu proyecto, tus redes Bien. sociales, lo que quieras compartir. Bien, tenemos página en Instagram que se llama arroba mymetaldesign, con un punto entre cada palabra. Y también tengo página en Facebook que se llama de la misma manera. En la página de Instagram puedes directamente ir a la página de Facebook. Bien, y por ahí también son los pedidos. Sí, sí, y también, o sea, en la página de Instagram y de Facebook tengo mi número de teléfono, así que también me pueden escribir por WhatsApp, no hay problema. Con esto doy por finalizado el episodio número 3. Le agradezco muchísimo a Agostina por participar y por contarnos más sobre lo que a ella le gusta hacer. Y a ustedes que me siguen escuchando, estén muy al pendiente de nuestro próximo episodio en inglés, en donde vamos a estar con una invitada excepcional, una amiga personal, que nos va a contar sobre un pasatiempo bastante polémico y lleno de brillos. Recordá suscribirte para mantenerte al día con el podcast y no te olvides que siempre puedes contactarme por Instagram, correo electrónico o Twitter si te interesaría estar en el show o si tenés una idea que pensás que debería ser discutida en el programa, porque quiero escuchar la voz de quienes me escuchan. Muchísimas gracias por escuchar y recordá, usa tu voz.